memorias de las jornadas por los derechos culturales de las juventudes en el Distrito Federal, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. El prólogo al libro de Gisela Muciño, El tatuaje mexicano, Memoria corporal, publicada por el CONACULTA. La coordinación del libro, junto con Roberto García Salgado en 2011, Jóvenes y Cultura en México, Miradas Diversas, publicada por el CONACULTA. El manual de capacitación para funcionarios electorales, Perspectiva Juvenil y Promoción de la Educación Cívica y el del Voto Joven, editado por la organización Fuerza Ciudadana y el Instituto Electoral del Distrito Federal. El estudio introductorio al Observatorio de Programas de Educación Cívica y Fomento al Voto del Joven en el Proceso Electoral Federal 2008-2009, publicado por la organización Fuerza Ciudadana. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Fernanda Rivera. Buenos días a todos, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a la institución por la invitación que me hicieron. Y bueno, miren, yo les voy a platicar un poco desde la perspectiva del trabajo que desarrollo con jóvenes. El trabajo que yo desarrollo con jóvenes, les platico muy brevemente el contexto, son colonias, trabajo con jóvenes en colonias cuyas características básicas son altos índices de marginación, en muchos casos presencia del crimen organizado, falta de servicios, imposibilidades de chicos para acceder a las instituciones básicas de socialización, como puede ser la escuela o el trabajo. ¿Por qué les planteo esto? Porque un poco lo que les voy a platicar quisiera que lo tuvieran en cuenta para comprender un poco el trabajo que yo desarrollo. Quisiera en estos minutos dejarles aquí 4 ideas básicas que quisiera desarrollar. La primera tiene que ver con, me parece que cuando uno comienza a pensar en los jóvenes desde el trabajo social es necesario tener una idea básica o una idea mínima de qué es ese sector de la población con el que voy a trabajar, es decir, los jóvenes. Entonces voy a plantear ahí algunas ideas básicas sobre qué sería esto de la juventud, pero como me pregunto hablar de las políticas de juventud, entonces también voy a intentar enlazar el concepto, la idea de los jóvenes con esta cuestión de las políticas de juventud, para después aterrizar en una idea concreta. Me parece que cualquier proceso de intervención que se quiera realizar con jóvenes con las características que les acabo de mencionar, tenemos que realizar esa intervención a partir de una idea básica. La gran mayoría de ese tipo de jóvenes, si hubiera que mencionar una palabra que los caracterizara, yo utilizaría la palabra exclusión. Me parece que todo proceso de intervención que se piense con este tipo de jóvenes, hay una gran diversidad de jóvenes en este país, yo he trabajado mucho con estos últimos, no puede dejarse de pensar ese contexto. Y al final, ya solamente les quiero dejar ahí un video que es un producto de muchos procesos de intervención que hemos realizado en algunas zonas del país. Entonces, rápidamente quisiera plantearles algunas ideas sobre el asunto de los jóvenes. Yo cuando llego a las colonias donde trabajamos, antes de contactar a los chicos, en general lo primero que hacemos es contactar a las mamás, las doñas como las llaman los chavos en el barrio. ¿Y por qué contactamos a las doñas? Porque las doñas, ustedes lo saben, están todo el tiempo en el barrio, saben qué pasa, saben cuáles son sus problemas, ubican perfectamente. Y una pregunta que siempre les hago a las jefecitas cuando llego a los barrios es si me pudieran describir en una palabra a los jóvenes de este barrio, piensen en el contexto de los barrios que les acabo de platicar, ¿cuál sería esa palabra? Y la verdad es que las palabras que siempre uno escucha tienen que ver con una connotación negativa. Las palabras que uno escucha en ese primer acercamiento ya se imaginarán ustedes: drogadicción, alcoholismo, delincuencia, plomo, no trabajan, etcétera, etcétera. ¿No? Siempre hay una connotación negativa. Pero luego ocurre algo bien curioso. Cuando les cambio la pregunta y les digo, ahora jefa, usted dígame con una palabra cómo me describiría a su hijo. Y si yo pensando que su hijo pues, es el mismo chavo del barrio, es el mismo chavo con el que me pregunté hace rato, pues la primera reacción de las jefas es, eso siempre pasa, no sé por qué, como que se acomodan otra vez en la silla, ¿no? como que les incomoda la pregunta, y entonces las palabras cambian de connotación. Casi siempre dicen, la primera es buen muchacho.
muchacho. No sé por qué, pero siempre dicen la palabra buen muchacho. Y entonces dicen luego buen hijo, estudioso, tal. Bueno, ¿por qué les planteo esto? Que quizá la primera idea que me gustaría dejarles aquí es que a lo mejor eso de los jóvenes tiene que ver con imaginarios e ideas que dentro de la sociedad se construyen, ¿no? Pues así como la radio se construye un imaginario del joven del barrio, el joven de su hijo, pues cualquier institución en la sociedad, desde el Estado, pasando por la policía, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, se construyen imaginarios de lo que es o debería de ser el joven. Esa es la primera idea. Pero si uno más se queda con esa primera idea de que eso es la juventud, pues pareciera ser que los jóvenes, es decir, la gran mayoría de chicos que tengo aquí enfrente, pues no tienen nada que decir, ¿no?, sobre ese imaginario. Y en realidad no es así, porque también cuando ya después en otro momento voy con los chavos, ahora sí del barrio, pues les hago las mismas preguntas y también tienen respuestas y tienen palabras pues para describirme lo que con una sola palabra ellos definirían a la juventud. ¿Qué les quiero decir con eso? Entonces, que pareciera ser que esto de la juventud es una especie como de disputa discursiva entre lo que el mundo adulto piensa de él y espera de él y lo que los jóvenes también piensan de sí mismos y le responden al mundo adulto con sus prácticas, ¿no? ¿Por qué utilizo la palabra prácticas? Porque me parece que estas prácticas juveniles que en parte son respuesta a esa relación con el mundo adulto, uno tiene una fuente interminable de intervención. Entonces esa sería la primera idea. Pero también me gustaría agregar una idea más a este asunto de la juventud. Parece ser que no basta con esta disputa discursiva. Habría algunos elementos, digamos, que determinarían la manera en que cada persona, sea la jefa, o sea el chavo, o sea el policía, construye esos imaginarios de lo juvenil. Entonces, aquí yo diría es, por lo menos podríamos ubicar 4 elementos que determinan la manera en que estamos constantemente construyendo eso que llamamos los jóvenes. Pero no solamente construyendo, sino la manera en que los jóvenes reales de carne y hueso, por ejemplo los que tengo aquí enfrente, viven su juventud. Menciono rápidamente 4 aspectos que creo deberíamos de tomar en cuenta. Primero hay una condición de clase. Voy a poner términos casi caricaturizados, pero no es lo mismo ser joven pobre que ser joven rico, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo muy chato, ¿no? Lo hago en términos nada más para abreviar. Las expectativas, las posibilidades, los proyectos de vida que se construye un joven y otro son completamente distintos. Segundo, a lo mejor no es lo mismo ser joven hombre que ser joven mujer, ¿no? Las expectativas que sobre el joven hombre tiene la familia, la escuela, la sociedad en general, son distintas a las expectativas que se construyen en esta sociedad en términos de una mujer. Entonces eso también determina la forma en que los chicos van viviendo su juventud, ¿no? Pero no solamente es el asunto de clase, no solamente es el asunto de género, hay también, por ejemplo, una dimensión territorial. Si pensar en los jóvenes del norte del país, en la zona fronteriza, y tratar de compararlos con los jóvenes del sur, o los de la Ciudad de México, o los del Estado de México, es hablar de muchas formas de vínculo juvenil. Bueno, hay que plantear inclusive una dimensión étnica, pues no es lo mismo ser una adolescente indígena en la Sierra Chapaneca, en donde las expectativas de lo que tienen que ser o hacer a los 15 años nada tienen que ver con las expectativas que la familia tiene de un adolescente que está estudiando la prepa en la Ciudad de México, ¿no? Mientras acá la preocupación es que no pasen de los 18 años porque si no se me queda, ¿no? Es decir, la expectativa es que tiene que ser más tempranamente. De este lado, la dimensión más urbana, pues la preocupación de la mamá es que no se me embarace, pues, ¿no? ¿Por qué les planteo esta primera idea o esta primera introducción? Porque creo que cuando hacemos trabajo social con jóvenes tenemos que tener presente 2 cosas. Uno, hay un imaginario que se construye en este sector de la población, y del otro lado hay unos jóvenes reales y concretos, ¿no? Y entre esos jóvenes reales y concretos en los que la misma sociedad se construye, siempre hay una especie como de disputa, ¿no? Por eso es que desde el mundo adulto se asume que la juventud, digamos, es ese sector de la población que siempre está en contra de las reglas, esa juventud es el grupo de la sociedad que siempre hay que estarlos controlando, que son los peligrosos, ¿no? Termino con esto. A partir de lo que les planteo, podríamos decir que hay un conjunto de imaginarios acerca de lo juvenil. Y esos imaginarios son bien importantes cuando nosotros trabajamos allá en la comunidad, porque dependiendo de la condición de clase, de género, del territorio, vamos a tener imaginarios como sociedad, el joven como peligroso, como vulnerable, como drogadicto, ¿no?
Si un joven en cierto sector de la sociedad o en un estrato bajo está tatuado, pues el imaginario va a ser, o sea, a lo mejor es potencialmente peligroso, ¿no? Pero si el joven vive en la Roma, lo voy a plantear acá como me parece que si vive en la colonia Roma, es blanco, de ojos azules y está tatuado, pues es un joven como muy cool, ¿no? Es como buena onda que esté tatuado. Bueno, me parece que es importante que tengamos presente esta idea cuando nosotros trabajamos con los jóvenes. Bueno, solo les pongo, cuando les digo que las instituciones, cuando digo instituciones estoy pensando en el Estado, la policía, los medios de comunicación, construyen imaginarios de lo juvenil. Eso lo podemos observar en la cotidianidad. Yo les planteo una pregunta. Piensen en las últimas noticias en televisión que hayan escuchado sobre jóvenes, las más recientes o las últimas que hayan escuchado, y traten de recordar en torno a qué giraba la noticia, ¿no? Generalmente es una de las principales instituciones que construyen imaginarios sobre los jóvenes. Entonces es muy frecuente ver en las noticias la vinculación de los jóvenes con violencia, etcétera, etcétera. Es nada más, les recomiendo un ejercicio. Véanse el noticiario nocturno del Canal de las Estrellas un 2 de octubre por la noche. Y vean qué dicen de la marcha del 2 de octubre. Siempre dicen lo mismo. Anarquistas vandalizaron, los guardaron, Entonces, eso me parece que es bien importante. ¿Por qué es importante? Porque yo cuando platico con las señoras en esos barrios y luego regreso a mirar la prensa y lo que se dice de los jóvenes en esos barrios, casi encuentro que hay un paralelismo, ¿no? Es decir, lo que los medios dicen de estos chicos, las jefecillas, por lo menos al principio de la intervención lo reproducen, ¿no? Y en muchos de los casos los mismos jóvenes asumen las etiquetas que esos medios de comunicación les están diciendo. Bueno, hasta ahí dejaría esa parte. Entonces, a partir de esto que les planteo, otra idea básica sería la siguiente. En lugar de hablar de la juventud, tendríamos que hablar de diversas juventudes, ¿no? Porque dependiendo de un montón de factores, los jóvenes viven esa trayectoria de una manera completamente distinta. Entonces, más que hablar de la juventud, tendríamos que estar hablando de las juventudes, ¿no? De las diferentes formas de vivir juvenil. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con las políticas de juventud? Quiero sintetizar una idea básica. Si nosotros quisiéramos pensar en el objeto de estudio jóvenes a partir de las políticas de juventud, creo que tendríamos que estar pensando en 5 ideas básicas cuando nosotros analizamos las políticas de juventud. Número 1, toda política de juventud es el resultado, fíjense, de una imagen que se tiene acerca de los jóvenes. Si esa política de juventud imagina a los jóvenes como peligrosos, lo que vamos a tener es policía. Si esa política de juventud imagina a los jóvenes como individuos que son capaces de decidir, pues lo que vamos a tener es políticas que se construyan con los jóvenes. Les pongo un ejemplo. En la Ciudad de México, hace 6 o 8 años, creó la policía de la ciudad algo que llamó unidad antigrafiti. Entonces, las primeras veces que íbamos con el jefe de la unidad antigrafiti, imagínate un señor ya grande, ex militar, ¿no? Y cuando le decíamos, no, mire, no, jefe, ¿no? Ya sabes que ya hay que cuadrarse con los militares. Le decíamos, mire, jefe, el asunto de grafiti tiene que ver con formas de expresión, él me decía, ya está. Entonces, si mi código dice que eso es una falta, yo lo que tengo que hacer es levantarlos y sancionarlos. Por eso es que es muy importante, cuando nosotros hacemos el trabajo con jóvenes, pensar inclusive nosotros mismos cómo los estamos consiguiendo. Porque si como trabajadores sociales los conseguimos como sector vulnerable, pues entonces lo que vamos a hacer es como protegerlo, ¿no? Eso es fundamental. Lo segundo, las instituciones de juventud. No me voy a detener mucho ahí, pero lo importante aquí es si de verdad un gobierno se precia de tener en la agenda de su gobierno a los jóvenes, tendrían que existir áreas especializadas de atención sobre la juventud, ¿no? Bueno, otro elemento, los programas, y aquí una idea básica. Todo programa que esté dirigido a los jóvenes se concibe a partir de un imaginario y una problemática. Entonces, si para mí el problema es que son peligrosos, el programa va a ir por un lado. Si para mí el problema es que no tienen espacios públicos de expresión, pues entonces el problema y las acciones que ese programa busca van a ir por otro lado. Entonces es bien importante tener presente que dependiendo de cómo se concibe el chavo y qué problemas se concibe alrededor de él, porque
la política pública va a estar con cierto sentido. Y me quiero detener nada más en esta parte de los mecanismos de participación. Estos elementos que ven ahí son como elementos básicos que toda política pública debería tener. Pero me detengo en la parte de los mecanismos de participación. Históricamente a los jóvenes desde el mundo adulto se les ha visto como ese sector de la población a la que se le tiene que decir lo que tiene que hacer. Y desde esta perspectiva, una política de juventud evidentemente indicaría que todo lo que hace el gobierno tendría que estar consensuado y de la mano con lo que los jóvenes hacen, con lo que los jóvenes están pensando. Porque ocurre bien frecuentemente que en las colonias donde yo trabajo, imagínense, uno llega a observar a los centros comunitarios las ofertas para jóvenes y observa que los jóvenes no se acercan a esos centros comunitarios. Cuando les preguntas a los chavos por qué no van a la oferta, pues lo que te dicen es está de flojera lo que te quieren dar ahí, pues eso tiene que ver con una barrera entre el mundo adulto y estos chavos. Bueno, ahora quisiera desarrollar otra parte de estas que les he planteado. Si nosotros queremos trabajar con un sector de la población, tendríamos que fijar como sus características fundamentales. En términos generales, en este país, la población joven abarca más o menos 30%. Ya no tengo la última cifra, pero piensen en el último censo, me parece que fueron 120 millones de personas, más o menos. Entonces, échenle pluma para saber más o menos cuántos jóvenes hay. Pero si nosotros lo pensamos así en abstracto, pues de repente parece que estamos hablando de una sola juventud. Algunas cifras nada más. Si ven este esquemita, es algo que le llaman la trayectoria escolar del país. Me voy rápido. Al principio, en esta trayectoria escolar, cuando entran a la primaria, entran 100 chicos. Me voy rápido por el tiempo, pero al final, según los estudios distintos, de esos 100 chicos que entran a la escuela de este país, solo 16 terminan una licenciatura y solo 6 pueden encontrar un trabajo en lo que estudiaron, ¿no? Cifra rápida: 6 de cada 10 jóvenes en este país son desempleados, 7 de cada 10 jóvenes en este país 7 de cada 10 de las personas que están recluidas son jóvenes, la mitad de los jóvenes en este país son jóvenes. Bueno, ¿qué me dice todo esto? ¿Qué me diría todo esto? Quienes trabajan estos temas plantean una idea fundamental. Pareciera ser que todo este contexto que caracteriza a la gran mayoría de los jóvenes excluidos aterriza en una idea: la dificultad que estos jóvenes tienen de generarse un imaginario de futuro. Es decir, es la desesperanza, ¿verdad? ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Qué puede hacer el trabajo social frente a esto? Les voy a platicar rápido las cosas que nosotros en el tema de la violencia. No voy a repetir las cifras, son 8 minutos porque llevamos 10 años. Pero partimos de un supuesto, la organización con la que hemos trabajado durante mucho tiempo. Si lo que queremos es intervenir alrededor del tema de los jóvenes, hay muchos estudios que han planteado cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de protección. Nosotros nos agarramos uno muy básico. Hay uno que plantea que entre más integración del joven con la comunidad, mayores posibilidades de que este chico se meta en cuestiones de violencia. Hay otro factor que plantea que si nosotros reducimos esa perspectiva que discrimina al joven, ese imaginario que lo excluye, podemos comenzar a trabajar el tema de la discriminación. Nosotros lo que hacemos mucho es trabajar con las propias habilidades de los chicos en los barrios donde trabajamos. Uno de los elementos fundamentales de la juventud es que las formas de producción y consumo cultural es lo que los atrae. Termino con lo siguiente. Quiero ponerles un pequeño video, dura 3 minutos. Les platico rápido de qué va este video. Hace como 3 años estuvimos trabajando en Tijuana, en una zona muy pegada a la frontera, donde estaban los pandillas literalmente matándose. En el primer recorrido que hicimos con los chicos de trabajo social, una colonia que ustedes caminan de lado a lado en más de 40 minutos, uno de los chicos trabajadores sociales se acercó a mí. Uno de repente ya de viejo, como que ya no veo muchas cosas, ¿no? Pero el primer comentario que me hizo este estudiante fue: ¿sí viste cuántas crucecitas hay en la colonia enferma? Yo le dije: a ver, que no. Y me dijo: pues apunté 25. Las crucecitas son estas cosas que ponen cuando alguien muere en el programa, esas memoriales que llaman.
Y entonces le dije, a ver, pero platícame. Y me dice, no, pues sí, anoté 25, pero 25 fue en un recorrido que digo yo, no nos tardamos más de media hora en caminar. Le digo, ¿y qué más? Me dice, pues todos son menores de edad. El mayor es oculista, me dice, pues el mayor tiene 21 años. Y vi las fechas, dice que anotó las fechas, y el último arrojado vino una semana antes de que llegamos, y el primero no tenía más de 4 años. Bueno, eso nos llamó la atención. De repente conocimos a la hermana de uno de estos chicos, comenzamos a trabajar con esta pandilla y con otro, generalmente le llevamos talleres de video, fotografía, etcétera, etcétera. Y el video que les quiero mostrar y les quiero dejar ahí nada más como muestra de un poco de las cosas que se pueden hacer con los chavos, es precisamente el producto de esta experiencia. Mi nombre era José, pero tuve una fama. Este es uno de mis memorias. Me gustaba rodear. Me encantó. Los fines de semana lo chingón era pistear con los Reto 13.